la Revolución Francesa, primera parte. La segunda y última parte está programado para la unidad número 11, es decir, eso ya entra para tu tercer bloque, tu tercer examen, ¿ya? Pero hoy voy a hablar al menos de la parte inicial de la Revolución Francesa. Entonces, a prestar atención porque voy a hablar de temas como el antiguo régimen y la ilustración que posiblemente vengan en tu segundo examen, ¿ya? Posiblemente planteen preguntas relacionadas al antiguo régimen y la ilustración. Acuérdense ustedes que en los exámenes solo se plantean 3 preguntas de historia universal. Entonces, si hemos desarrollado 5 unidades, es posible, ¿no? Que van a obviar algunos temas, ¿no? Pero no sé con exactitud qué temas van a obviar, ¿no? Pero yo creo que uno de los temas que sí va a venir en el examen, sin temor a equivocarme, ¿ya? Yo creo que es el feudalismo. Si no es el feudalismo, será de las cruzadas, ¿no? Va a venir una pregunta sí o sí acerca del régimen feudal y las cruzadas, ¿no? Así es que a prestarle atención a ese tema, ¿no? Y de ahí ya no sé qué cosa podrían preguntar. Podrían preguntar, por ejemplo, del humanismo y renacimiento, o de la independencia de las 13 colonias, o también podrían preguntar acerca de Roma. Acuérdense que la unidad 6 arrancó con Roma, la civilización romana, o también podría ser los bárbaros y el imperio carolingio, ¿no? Son tantos temas, la verdad, ¿ya? Vas a tener que estudiar todos los temas por igual, pero yo creo que sí o sí va a venir una de feudalismo y cruzadas, ¿ya? Espero no equivocarme, ¿eh? Por si acaso. Así es que a prestarle atención a ese tema. Pero también está el tema del humanismo y el renacimiento, ¿ya? Ahora miren, estos son los temas que vamos a desarrollar hoy. Así está en la programación, ¿no? Antiguo régimen, ilustración y revolución francesa, primera parte, ¿ya? Entonces, hablemos de esos temas, ¿ya? Esos temas, el antiguo régimen, la ilustración y la revolución francesa forman parte todavía de la edad moderna. La edad moderna, ¿no? Y la edad moderna, ustedes saben que finalizó en el año 1789 con la Revolución Francesa, que es un tema que vamos a hablar ahora, por si acaso. A partir del año 1789 con la Revolución Francesa se inicia una edad que todavía no ha terminado, ¿no? Que es la edad contemporánea. Así es que la edad contemporánea ya entra para el tercer y último bloque, ¿no? Para los últimos 5 temas, ¿no? Para la unidad del 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? O sea, todo el tercer tema va a estar relacionado a la edad contemporánea, ¿no? Las revoluciones industriales, la revolución, las guerras mundiales, la Guerra Fría, todo eso va a estar relacionado al tercer y último bloque, es decir, la edad contemporánea. Por lo tanto, ¿qué vamos a tocar hoy? Temas relacionados a la edad moderna. Por ejemplo, miren, la edad moderna comprende los siglos XVI, XVII y XVIII. Y la edad contemporánea arranca con el siglo XIX, ¿no? Y todo el siglo XX hasta llegar al siglo XXI. ¿Qué cosas ocurrieron durante la edad moderna? Bueno, ocurrieron esto, mira, el humanismo y el renacimiento, que fue un tema que expliqué ya la semana pasada, ¿se acuerdan? Aprovechemos ya ahora para poder hacer un pequeño balance y resumen de lo que fue el humanismo y el renacimiento. El humanismo y el renacimiento fue un movimiento intelectual, filosófico, de renovación cultural. ¿Ya? Trataron de renovar, ¿no? El pensamiento, la cultura. ¿Me podrían decir en qué país de Europa se inicia este movimiento que luego tuvo repercusión en toda Europa? Italia. Vamos, Italia, Ah, sí. correcto. Pero no fue en Italia, no fue en Francia. El Renacimiento surgió en Italia. Y claro, luego se propagó, luego se extendió por Europa Occidental, ¿no? Es decir, el humanismo y el Renacimiento luego llegó a Francia, ¿no? A España, a Inglaterra, a Holanda, pero se inició en Italia, ¿ya? Es decir, el humanismo y el Renacimiento aparecieron, ¿ya? En Italia. Pero Italia, por si acaso, en esa época estaba conformada por diversos estados, ¿no?
Estaba el estado de Venecia, de Florencia, de Milán, los estados pontificios, ¿no? Que era Roma, y estaba el reino de Nápoles. Es decir, no era una Italia unificada, era una Italia dividida y conformada por diversas ciudades-estados, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una Italia dividida en varias ciudades-estados, ¿me podrían decir en qué ciudad-estado se inicia el humanismo y el renacimiento? ¿Qué ciudad italiana es considerada como la cuna del humanismo y el renacimiento? Florencia. Lo de Florencia. Correcto, en Florencia, donde era una ciudad que estaba gobernada por una familia, ¿no? Adinerada, con mucho poder económico, producto de sus actividades mercantiles y financieras, ¿no? Ellos llegaron, por ejemplo, a tener el control del comercio con el Oriente. También actuaban como financistas, como banqueros, ¿no? Y esta familia, y no fue la única, porque habían también otras familias, ¿no? Con esas mismas características en Milán, ¿no? En Milán estaba la familia Sforza, los Sforza. Estas familias adineradas que gobernaban dichas ciudades y que tenían un poder económico impresionante debido a sus actividades mercantiles y financieras, ¿ya? Porque no solo eran comerciantes, también eran banqueros, ¿ya? Estas familias apoyaron y financiaron las obras de diversos artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, pero también financiaron las obras literarias, ¿ya? De intelectuales como Maquiavelo. Entonces, el desarrollo de estos artistas del Renacimiento y de intelectuales humanistas como Maquiavelo fue posible gracias a la labor de estas familias que protegieron y apoyaron a los artistas. ¿Me podrían decir qué nombre recibían estas familias? Los En general, mecenas. mecenas, correcto, mecenazgo, ¿no? Entonces, la labor que cumplieron los mecenas en este movimiento llamado humanista y renacimiento fue importantísimo. Si no fuera por los mecenas, la verdad es que no hubiera ni humanismo ni renacimiento, ¿no? Entonces, gracias a la labor de los mecenas es que hubo humanismo y renacimiento. Ahora, dentro de estas familias, ¿ya? Había una en especial. ¿Me podrían decir el nombre de la familia que actuó en Florencia como mecenas? Ya Medici. te- los Medici, correcto. Creo que hasta hay una serie, ¿no? No sé en qué plataforma, pero hay una serie, creo que está en Netflix o en HBO, que dice Los Medicis, ¿no? Los Medicis era una familia, pues, importantísima, ¿no? Que apareció en Florencia durante esos siglos, ¿no? Siglo XV y siglo XVI. Y digo los Medici porque me refiero a varias generaciones. Estaban Cosme de Médicis, Lorenzo de Médicis, Médicis el Magnífico. O sea, muchos integrantes de esa familia durante mucho tiempo actuaron como mecenas, ¿no? Los Médicis. Los Sforzas eran de Milán, ya te dije, ¿no? Entonces, el humanismo y el renacimiento surgió en Italia, exactamente en Florencia, luego se propagó por toda Italia y luego de Italia se propagó por Europa, ¿no? Destacando grandes humanistas como por ejemplo este humanista holandés que escribió Elogio a la locura. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Este humanista de origen holandés que escribió Elogio a la locura. Acuérdate que el Rotterdam. Erasmo de humanismo, Rotterdam. Erasmo, exacto, Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y otro gran humanista que también fue compañero de Erasmo, ¿no? Pero que este humanista era de Inglaterra. Escribió la obra Utopía. ¿Se acuerdan cómo se llama? Moro. Moro. Tomás Moro. Tomás Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, también eran humanistas, pero no eran italianos, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que el humanismo, si bien es cierto, apareció en Italia,
con Petrarca, con Boccaccio, con Pico de Mirandola, con Maquiavelo, todos ellos eran italianos, ¿no? Muchos de ellos eran de Florencia, claro, ¿no? Pero luego tuvo tanta repercusión este movimiento que se llegó a difundir por varios países de Europa, ¿no? Como Holanda con Erasmo de Rotterdam, Inglaterra con Tomás Moro, o con Antonio Nebrija. A ver quién responde esta pregunta, ¿no? Que es un poco ya rebuscada. Antonio Nebrija también era humanista. ¿De qué país era? No era de Holanda, no era España. de Inglaterra. España, correcto. Antonio Nebrija era de España, exacto. Creo que escribió, ¿no? Varios tratados sobre la lengua castellana. Esto ya tiene que ver mucho con literatura, pero claro, el humanismo fue un movimiento filosófico literario, ¿no? Filológico. Entonces, como puedes ver, el humanismo nació en Italia, pero se propagó luego por toda Europa. Entonces, estos humanistas, ¿ya? Aparte de ser filólogos, pedagogos, estos humanistas eran unos intelectuales que tenían una forma nueva de pensar, tenían una visión distinta a la del hombre medieval, ¿no? Una visión respecto al mundo, respecto a la naturaleza, respecto al ser humano. Estos humanistas se centraban muchísimo en el hombre, ¿no? En el ser humano como centro del universo, como la medida de todas las cosas. Incluso decían que el ser humano era dueño de su propio destino, ¿no? ¿Tú te acuerdas con qué nombre se llegó a conocer esta característica importante del humanismo? ¿Qué nombre recibía esta Antropocentrismo. característica? Correcto, antropocentrismo. Eso es lo que va a caracterizar el humanismo, ¿no? La visión antropocentrista que tenían estos intelectuales, ¿no? Decir que el hombre, a diferencia del resto de los seres vivos, posee dos cualidades, ¿no? Que es la inteligencia y el lenguaje, ¿no? Y sumado a su libertad, el hombre es capaz de ser dueño de su propio destino, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, si ellos tenían esa visión, ¿cuál era la visión que llegó a predominar durante la época medieval? La visión, el punto de vista, el pensamiento que llegó a dominar en la Edad Media fue el teocentrismo, ¿ya? Porque acuérdate que la educación, la cultura, ¿no? Este, el pensamiento estaba controlada por la Iglesia Católica. Entonces, los hombres y mujeres de la Edad Media tenían una visión centrista de las cosas, ¿no? Para ellos Dios era el centro de todo, Dios era la medida de todas las cosas, y algo grave todavía, ¿no? Gravísimo, ¿no? Creer que el destino de las personas estaban sujetas a la voluntad de Dios. Claro que aquí yo, por si acaso, no quiero este, herir susceptibilidades, ya por si acaso. Yo soy creyente, ¿ah? Por si acaso, no vayan a creer que por ser profesor de historia no sea un creyente, no sea católico, soy creyente, ¿ya? Creo en Dios, ¿ya? Pero no me considero un fanático, pues, ¿no? No soy fanático, ¿no? Los humanistas eran algo parecidos, eran creyentes, eran hombres de fe, pero no eran tan fanáticos como los hombres de la Edad Media al creer que el destino de nuestras vidas, o sea, el destino de las personas, están sujetas a la voluntad divina, ¿no? Yo creo creo en Dios como creador de todas las cosas, pero de ahí a que me digan que las cosas que ocurren en el mundo tienen que ver con la voluntad divina, no creo en esas cosas ya, ¿ya? O sea, el COVID pues no fue lanzado por Dios, ¿no? Para castigar los pecados, ¿no? De la población, de la humanidad, no. El COVID fue una negligencia de los chinos que soltaron ese virus y terminaron contagiando a todo el planeta, convirtiéndolo en una pandemia. En eso sí creo, ¿no? Y también los humanistas decían, el ser humano
es responsable de sus actos, ¿no? El ser humano es dueño de su propio destino. Las cosas que ocurren en el mundo no tienen que ver con la voluntad divina, tienen que ver con las acciones del ser humano. ¿Me entienden? Eso significa tener un pensamiento antropocentrista. Los humanistas eran antropocentristas, ¿no? De ahí viene el nombre humanismo, pues jóvenes. ¿Ya? Entonces, en resumen, el humanismo y el renacimiento aparecieron en Italia, fue un movimiento intelectual de renovación cultural. ¿Por qué renovación cultural? Porque están renovando la cultura, el pensamiento, la forma de pensar en el ser humano, ¿no? Creer de que los cambios que ocurren en el mundo tienen que ver con las acciones del ser humano. El ser humano es dueño de su propio destino porque posee cosas que el resto de los seres vivos no posee. ¿Qué cosa posee el ser humano? Posee inteligencia, tiene la capacidad de razonar, de discernir qué cosa es el bien y el mal. Y tiene otra capacidad importante, que es la del lenguaje. Nosotros podemos hablar, podemos transmitir conocimientos a través tanto del lenguaje, tanto hablado como escrito. ¿Por qué crees que los humanistas estaban dedicados a las humanidades? Historia, política, literatura, educación, ¿no? Filología. Ese es humanismo, ¿ya? Acuérdense de eso, por favor, ¿ah? El Renacimiento también surgió en Italia, también surgió en Florencia, pero el Renacimiento estaba un poco ligado a las artes plásticas, ¿no? Y cuando hablo de artes plásticas me refiero a la pintura, escultura y arquitectura. Tanto los humanistas como los renacentistas ya desarrollaron todo un movimiento de renovación cultural, ¿no? En el arte, en la educación, en la forma de pensar. Pero, a ver aquí quién me responde esta pregunta. Estos humanistas y renacentistas desarrollaron unas ideas que no salieron de la nada, sino que su forma de pensar vino de unos sabios de la antigüedad clásica, porque estos humanistas y renacentistas admiraban a unos sabios del pasado. ¿Me podrían decir a qué sabios exactamente? ¿De qué culturas, de qué civilización? Grecia, Grecia y Roma. ujú, de Grecia y de Roma. ¿Te das cuenta? De los griegos y los romanos. Ellos eran grandes admiradores de la cultura clásica antigua. Y cuando te hablan de la cultura clásica antigua, te están hablando de Grecia y de Roma. ¿Te das cuenta? Bueno, ya. Hemos hecho ya un repaso así rápido de lo que fue el humanismo y el renacimiento, que espero que te va a servir para tu segundo examen, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa ocurrió durante la Edad Moderna que lo vamos a estudiar ahora? Esto, mira, el antiguo régimen. Voy a tratar de ser puntual, ¿ya? Pero sin dejar de explicar los aspectos más importantes de este tema que va a venir en tu examen, ¿ya? Creo yo. Profesor, disculpe, entonces Dime, dime, te escucho. el humanismo y el renacimiento eran admiradores de la cultura grecolatina, ¿no? Claro, exacto. Esa es Ok, una de las ok. tantas, esa es una de las tantas características que tienen los humanistas y renacentistas. Tienen varias características. Una de ellas es la que acabas de mencionar, ¿no? Dice que eran admiradores de la cultura clásica de la antigüedad, de los griegos y romanos. Otra característica, ¿saben cuál era? Tenían un pensamiento antropocéntrico, se dejan guiar, consideran que el hombre es la medida de todas las cosas, que el hombre es el centro del universo, que el hombre es dueño de su propio destino, ¿ya? Y así, ¿no? Ese es el carácter antropocentrista, ¿no? Otra, otra de las características de los humanistas y renacentistas es que al revalorar a las culturas clásicas de la antigüedad,
pues empiezan a estudiar los textos clásicos del mundo antiguo y lo estudian en su idioma original. Por lo tanto, una característica de los humanistas y renacentistas es que transmiten, aprenden y difunden el idioma griego y latín. Todos ellos sabían hablar y escribir en latín, porque claro, ¿no? La pregunta es cómo era posible de estudiar y admirar a esos sabios de la antigüedad si esos sabios como Platón y Aristóteles escribían en griego. O sea, un humanista italiano, imagínate, si iba a leer un texto original de Platón y Aristóteles, lo primero que tenía que hacer era aprender el idioma griego. ¿Cómo iba a leer a Ovidio, a Virgilio de la antigua, si en la antigua Roma no se hablaba italiano, se hablaba latín, se escribía en latín? Entonces van a aprender el idioma latín también. Como ves, hay varias características del humanismo y el Renacimiento. No es una sola, son varias, ¿no? Tanto el humanismo como el Renacimiento criticaban y cuestionaban el pensamiento medievalista, ¿no? El pensamiento del hombre de la Edad Media. Es decir, rechazaban y cuestionaban las costumbres, las instituciones de la Edad Media, cuestionaban el teocentrismo, cuestionaban la escolástica, ¿no? Que es una filosofía que predominó en la Edad Media, ¿no? Bueno, eso lo estudiamos la semana pasada. Ahora, lo que me toca explicarte es el antiguo régimen. ¿Qué cosa es el antiguo régimen? El antiguo régimen, y aquí ya entramos a explicarte el tema, el antiguo régimen, jóvenes, aquí voy a tratar de, a ver, hacer zoom, ¿ya? Mira, quiero que observes esta parte, mira. El antiguo régimen. El antiguo régimen fue una etapa en la historia de Europa que abarcó estos siglos 16, 17 y 18. Es decir, que el antiguo régimen es una etapa en la historia de Europa que abarcó 300 años aproximadamente. Es decir, casi toda la edad moderna. Y esa etapa histórica de Europa se caracterizó por estas tres cosas que te voy a mencionar. Empecemos con la cuestión política. Durante el antiguo régimen en Europa solo habían monarquías, gobiernos monárquicos. No existían repúblicas ni democracias. Solo existían monarquías. ¿Qué significa eso? Que todos los países de Europa tenían un rey. Claro, ustedes se preguntarán, profe, un ratito, pero hasta ahora muchos países de Europa tienen reyes. Sí es cierto, pero no todos, ¿eh? Rusia no tiene rey, tiene a Putin, que es un presidente un poco autoritario, ¿no? Pero ahí lo tienen. Francia no es una monarquía, es una república. Tienen a Emmanuel Macron, ¿no? También podemos hablar de Alemania. En Alemania también es una república federal, ahí no tienen rey, tienen una canciller. Bueno, ahora tienen un canciller, no recuerdo bien el nombre, pero antes estaba Angela Merkel, ¿no? Que estuvo durante mucho tiempo ahí dirigiendo los destinos políticos de Alemania. Pero hay países en Europa que todavía mantienen estados monárquicos, como por ejemplo, ¿te acuerdas qué países en la actualidad? Inglaterra, Inglaterra. Otro, muy conocido por nosotros, conocidos España. por la historia, claro, España. España, ¿no? Digo conocidos porque en la historia del Perú siempre mencionamos a España, pues, ¿no? A menos que alguno de ustedes haya viajado, ¿no? Algún día, no hay que perder las esperanzas. Bueno, entonces, pero, aquí viene esta palabrita, pero las monarquías que hoy tiene España e Inglaterra no eran monarquías absolutas, pues, no son monarquías absolutas. En el antiguo régimen
¿ya? En esa época de la historia de Europa que estamos ahora explicando, las monarquías sí eran absolutistas, ¿no? Y uno de los representantes del absolutismo era un rey francés al que le decían el rey Sol, porque había dicho, el Estado soy yo. ¿Alguno de ustedes sabe de qué rey estoy hablando? A Luis ese XIV. rey, Luis XIV, de la familia Borbón, ¿no es cierto? Ya, a él se le considera como el máximo representante del absolutismo. ¿Alguno de ustedes me podría decir en qué consistían las monarquías absolutistas? ¿Cómo eran? Todo el ¿Cuál poder era? recaía en el rey. Claro. Sí, es cierto, todo el poder recaía en el rey. Ahora, si tú quieres diferenciarlas con las monarquías de ahora, las monarquías de España y de Inglaterra no son absolutistas, son monarquías constitucionales. Algunas la llaman parlamentarias, monarquías parlamentarias. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen teniendo reyes, pero utilizando los términos que empleó un alumno hace poquito, el poder, todo el poder ya no recae en el rey. No recae en el rey. A ver, te pongo como ejemplo, ¿no? La monarquía británica, donde está el rey Carlos, ¿cómo se llama este? ¿Qué número es este Carlos? Ya me olvidé ya. Carlos III, creo, si no me equivoco. Carlos Bueno, III era el máximo representante, ¿no? Del absolutismo, ¿no? no, no. Luis XIV era. No, me refiero al actual rey de Inglaterra. Se llama Carlos, pero no sé qué número, ya me olvidé ya. El que reemplazó a Isabel, pues, ¿no? Que acaba de morir la reina, que tenía casi 100 años ya. Bueno, creo que es Carlos III, si no me equivoco. O quinto, no. Bueno, pero es el actual rey de Inglaterra. Ese rey actual, de Inglaterra, no es un rey absolutista, pues. ¿Por qué? Porque no tiene todo el poder. El poder está en manos del primer ministro. El primer ministro es controlado por el parlamento. El primer ministro que gobierna ese país tiene que rendirle cuentas al Parlamento. El Parlamento es elegido por el pueblo. Los parlamentarios ya son elegidos en elección popular. Entonces, la pregunta es, oye, entonces, ¿qué significa eso? Significa que los reyes de Inglaterra, si bien es cierto, siguen siendo una autoridad, pero es una autoridad consultiva. Una autoridad consultiva, ¿qué significa eso? Que los que gobiernan Inglaterra, mira, le rinden cuentas al Parlamento. El Parlamento le rinde cuentas a la población. Entonces la pregunta, ¿y para qué está el rey? Bueno, con el rey coordinan, con el rey consultan. Al rey le dicen qué es lo que van a hacer por una cuestión de protocolo. Es como, a ver, cuando una persona llega a la adultez, ¿no? Ya es independiente, trabaja, ¿no? Ya es adulto, ya tiene 30, pero sigue viviendo con sus padres. Yo te pregunto, esa persona que tiene 30 años, que trabaja, que es adulto, es independiente, pero sigue viviendo con sus padres. Yo te pregunto, ¿depende de sus padres? No, ya no depende de sus padres, pero vive con sus padres. Y por una cuestión de protocolo o respeto, ¿qué le dicen al papá cuando va a salir? Papá, por si acaso, te digo que voy a salir hoy en la noche. Porque estoy viviendo en tu casa, ¿no? Pero no es para pedirte permiso porque yo soy adulto, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, algo similar, ese papel de repente te parece un ejemplo absurdo, ¿no? Pero ese papel cumple el rey. ¿Ves? ¿Es una autoridad? Sí, pero ¿tiene peso? No tanto, ¿no? Ya no decide el rey, no puede tomar decisiones. Pero en cambio, en la época del antiguo régimen, el rey sí tomaba decisiones. El rey era la máxima autoridad. Todas las cosas que ocurrían en ese país, mira, dependía de la voluntad del rey. El rey lo era todo. De ahí viene la frase, pues, de Luis XIV. ¿Cuál era la frase que lo mencioné hace poquito? ¿Te acuerdas?
del rey Sol, Luis XIV. ¿Qué dijo acerca del Estado? Vamos, no me digas que no se Yo acuerda. soy el Ya. Estado. Lo mencionó. Exacto. Yo soy el Estado, ¿no? O el Estado soy yo, que es lo mismo, ¿no? Eso es, pues. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué significa que el Estado soy yo? Que él era la máxima autoridad, pues, que no había ningún poder que pudiera interferir, ¿no? En las decisiones del rey. ¿Te das cuenta? Entonces, ya las cosas han cambiado. Ahora la pregunta es, oye, ¿y desde cuándo Europa tiene monarquías parlamentarias o monarquías constitucionales? Desde que estalló esto, mira, ahora mira aquí, la Revolución Francesa. Ahora te das cuenta lo importante que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa acabó con el absolutismo. No acabó con las monarquías, acabó con un tipo de monarquía. Ese tipo de monarquía era la monarquía absoluta o la monarquía despótica, los déspotas, ¿no? Los monarcas déspotas. Pero a partir de la Revolución Francesa hubo monarcas que le tenían que rendir cuenta, pues, ¿no? Al Parlamento, tenían que ver si sus decisiones chocaban con la Constitución, ¿ves? O sea que a partir de la Revolución Francesa, los reyes van a ser fiscalizados, los reyes van a ser observados, los reyes van a tener un poder limitado. Antes no tenían límites sus poderes. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una característica del antiguo régimen, jóvenes. Ah, pero me olvidaba de un detalle. Antes de estallar la revolución, hubo un país de Europa donde ya había estallado una revolución en el siglo XVII y esa revolución hizo que su país fuese la primera monarquía constitucional. ¿Qué país fue ese? ¿Qué país de Europa fue el ¿Inglaterra? primer? Inglaterra, correcto. ¿Ves? Pero claro que la revolución de Inglaterra, conocida como la Revolución Gloriosa de 1688, no tuvo mucho impacto a nivel mundial, ¿no? La revolución que sí tuvo un impacto mundial fue la Revolución Francesa. ¿Te das cuenta? Pero bueno, entonces, ¿te está quedando Profesor, claro? Dime, te escucho. disculpe, y entonces la Revolución Inglesa, bueno, ¿trajo por primera vez las monarquías constitucionales o? Claro, la Revolución Inglesa de 1688, claro, es que convierte a Inglaterra en el primer país, pues, en el primer país con una monarquía constitucional. Y luego ya vino la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y con la Revolución Francesa ya muchos países de Europa empezaron a adoptar la monarquía constitucional. ¿Ya? Listo. Ahora, entonces la pregunta es aquí, ya sabemos qué eran las monarquías absolutistas, cuando el rey tenía el control de todos los aparatos de poder, tenía el control de todo el Estado. Significaba que el rey tenía el control del poder ejecutivo, dirigía ejércitos, redactaba leyes, gobernaba a través de decretos y administraba justicia. Incluso era capaz de enviar a prisión a cualquier persona. Claro, a cualquier persona que no era de su agrado. Te comento, Voltaire, se escribe Voltaire, que ya luego te voy a mencionar cuando te hablen de la Ilustración. Voltaire era un intelectual, filósofo ilustrado francés que criticaba constantemente al rey Luis XV. Pero en esa época del antiguo régimen, con los monarcas absolutistas, no había libertad de opinión, no había libertad de prensa ni de expresión. O sea, si redactabas un librito o un ensayo, ¿ya? Que contenía críticas al rey, mira, te arriesgabas, te jugabas prácticamente la vida. ¿Por qué? Porque no había tolerancia, no había libertad de opinión ni de expresión. ¿Sabes lo que hicieron con Voltaire? Lo enviaron a una prisión, la prisión de la Bastilla, la toma de la Bastilla que se llevó a cabo luego en la Revolución Francesa. La Bastilla era una cárcel.
Era una fortaleza prisión. Y no te imaginas tú la cantidad de veces que enviaron a Voltaire a la Bastilla, solo por criticar al rey, al mal gobierno del rey, por su absolutismo, por su autoritarismo, ¿no? Era, mira, tan caserito era Voltaire que un poco más le daban la llave de la Bastilla para que él mismo entre y saliera. ¿Te das cuenta? O sea, ese era el absolutismo, ¿no? Un régimen absolutista, autoritario, donde no había ningún tipo de libertad, no había libertad de opinión, no había libertad de expresión, ni siquiera había libertad de credo. Cuando digo que no había libertad de credo, ¿a qué me refiero? Religión. Imagínate que en esa época, si el rey autorizaba la expulsión de judíos o de musulmanes, pues se hacía. ¿Por qué? Porque simplemente judíos y musulmanes pues no coincidían con la religión del rey, que muchas veces esos reyes eran cristianos, eran católicos. ¿Ves? O sea, no existían libertades. Esa es la monarquía absolutista. Controla todos los poderes. Por lo tanto, los monarcas absolutistas muchas veces se degeneraron en déspotas. ¿Me entienden? Déspotas. ¿Qué significa el monarca déspota? El monarca déspota es aquel que tiene todo el poder y que utiliza el poder no para hacer el bien a la población, sino todo lo contrario. Tiene tanto poder que abusa del poder que tiene y al abusar del poder que tiene, perjudica y vulnera los derechos de la población. Ese es el déspota. La pregunta es, profe, entonces, ¿es lo mismo que un monarca absolutista? No, no es lo mismo. El monarca absolutista lo dijo Thomas Hobbes en su obra, que ya luego te voy a mostrar en una diapositiva. Thomas Hobbes era un intelectual inglés defensor del absolutismo. Cuando Thomas Hobbes escribió su obra El Leviatán, que creo yo que toda persona que quiera seguir la carrera política debe leer eso, ¿eh? ¿Ya? Si estás pensando en estudiar derecho, ciencias políticas, todo eso, tienes que leer El Leviatán, al menos al resumen. ¿Ya? Es un consejo que te doy. ¿Por qué? Porque es un manual, es un tratado de política. Y Thomas Hobbes, ¿ya? Se escribe Hobbes, ¿ya? H-O-B-W, dos W, ¿ya? Perdón, B labial, que estoy hablando de doble, B labial, E y S. Creo que lo voy a escribir aquí, ¿ya? Para aquellos que quieran, se escribe así, Thomas Hobbes, aquellos que quieran, por ahí, ¿no? Googlear un poco a Thomas Hobbes, ¿ya? Este personaje escribió el Leviatán. Uy, no sale, qué raro. Acabo de escribir ya en el chat. Ahí dice, sí, Tomás Hobbes. Ya, Mayra creo que ya lo escribió, ya me ganó ya. Bueno, gracias Mayra. Él escribe el Leviatán, Tomás Hobbes. ¿Ya? Y se escribe como Mayra lo acaba de escribir, por si acaso. Gracias. ¿Eh? Leviatán, su obra. A ver, Mayra, por favor, si puedes escribir y ayudarme. Escribir el Leviatán. Él, Tomás Hobbes, escribe su obra titulada El Leviatán con la finalidad de justificar el poder de los monarcas absolutistas. Era un defensor del absolutismo. ¿Y sabes qué cosa argumentó Hobbes? Argumentó lo siguiente. Mira, para justificar por qué el rey debe tener todos los poderes. Y me gustaría contarlo así con detalle, pero debido al tiempo, voy a tener que resumirlo, ¿ya? Según Thomas Hobbes, el ser humano, desde que apareció, en su estado natural, el ser humano es un ser violento, conflictivo. En resumen, el ser humano es malo por naturaleza, no es bueno, es malo. ¿Y por qué es malo? Porque el ser humano solo piensa en satisfacer sus propias necesidades, es decir, es egoísta. Y ese egoísmo, mira, termina enfrentándolo a otros, a otras personas.
Entonces, en ese enfrentamiento, ¿no? Entre personas, se desarrolla una guerra de todos contra todos. Es decir, el ser humano en su estado natural es un ser malo, egoísta, salvaje, ¿no? Conflictivo. Y eso genera una guerra de todos contra todos. Aquí creo que Mayra acaba de compartir un resumen de Thomas Hobbes. Pero yo te lo estoy resumiendo, por si acaso, para más o menos cuando leas, más o menos entiendas el mensaje de Thomas Hobbes. Entonces, Thomas Hobbes dice, el ser humano es malo, y como es conflictivo, y como es egoísta, se va a enfrentar con otro ser humano. De ahí viene la frase que empleó Thomas Hobbes, Homo homini lupus. ¿Sabes lo que significa en castellano? Significa el hombre es un lobo para el hombre. ¿Sabes lo que quiso decir? El enemigo de un ser humano es otro ser humano. ¿Ves? Esa es la frase de Thomas Hobbes. Ahora la pregunta es, profe, un ratito, ¿y qué tiene que ver todo eso con el absolutismo? Bueno, pues Thomas Hobbes dijo, si queremos dejar de vivir en ese estado de salvajismo, entonces tenemos que civilizarnos. Y para vivir de manera civilizada, ¿qué significa vivir en paz? Vivir tranquilos, seguros. ¿Sabes lo que se tiene que hacer? Se tiene que redactar leyes. Tenemos que respetar una autoridad que sea capaz de instaurar orden, seguridad, tranquilidad, paz. Entonces, ¿qué dijo Thomas Hobbes? Tenemos que tener rey. Y ese rey tiene que tener todo el poder. Por lo tanto, Thomas Hobbes estaba justificando, mira, el poder de los monarcas absolutistas, pero ¿de qué forma? Mira, según Thomas Hobbes, el rey debe tener todo el poder. ¿Pero para qué? Para hacer el bien, para velar por el orden, la seguridad. Con las leyes que va a redactar, va a lograr la tranquilidad y va a pacificar a los hombres. Entonces, los hombres tienen que estar sometidos a la voluntad del rey, tienen que estar sometidos a la autoridad del rey, tienen que acatar las normas, las leyes que el rey va a dictar. Solo así podemos lograr la paz y la tranquilidad. Eso fue lo que dijo Thomas Hobbes. ¿Te das cuenta? Es un tipo brillante que trata primero de analizar el comportamiento de la sociedad y luego dijo, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, ¿no? Un monarca que tenga todos los poderes, ¿no? Que sea capaz de castigar incluso a aquellas personas que transgreden, ¿no? El orden, violan las leyes, ¿no? Solo así. Es como que te diga hoy en día, miren jóvenes, ustedes como quien les habla, somos personas civilizadas, ¿ya? Eh, 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 no porque seamos así, ¿ya? Si yo no robo, si yo no secuestro, si no asesino, no es porque yo haya nacido así, sino porque la autoridad y las leyes me hacen así. Sé que no debo robar. ¿Por qué? Porque no quiero ser castigado. No quiero perder mi libertad. Sé que me van a encarcelar. ¿Acaso es porque me nazca ser así? No, es porque tengo miedo a perder mi libertad. ¿A quién no le gustaría decir, oye, ves un auto, pero de último modelo? Y dice, pucha, cómo no quisiera manejar ese auto, pero no tengo plata. Dice, oye, pero no, dice, pero ¿por qué no lo robas? No lo debo robar porque no quiero ser castigado, tengo que ser respetuoso en las normas, las leyes. Sé que si lo robo voy a perder mi libertad y no quiero perderla, pues. Más o menos espero que hayan entendido a Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, Hobbes trata de explicar y justificar por qué los reyes deben tener un poder absoluto. Exacto, Mayra, ¿no? Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, ahí lo acaba de colocar Mayra. Bueno, jóvenes, entonces, si te quedó claro Thomas Hobbes,
Entiéndase que Hobbes justifica el poder absoluto porque el rey es la única autoridad capaz de velar por el orden y la seguridad de las personas. Y por eso debe tener todo el poder. Sin embargo, escuchen bien, estos monarcas absolutistas que tenían todo el poder en sus manos, abusaron del poder que tenían. Y en vez de brindarle seguridad, protección y paz a la población, estos monarcas absolutistas terminan, mira, abusando del poder que tienen y a violar los derechos fundamentales de los súbditos. Entonces, estos monarcas absolutistas que utilizaron todo el poder que tenían para hacer solo el mal, ya no son absolutistas, pues, son déspotas. Entonces, ¿te quedó claro qué cosa es absolutismo, qué cosa es despotismo? Lo digo porque muchos de ustedes seguro han creído de que ser un monarca absolutista significaba ser un rey malo, ¿no? Que hacía lo que se le daba su regalada gana. No, no podía hacer lo que su regalada gana. No podía, no debía. Sin embargo, lo hizo, pues. ¿Ves? Entonces, muchos monarcas absolutistas del antiguo régimen terminaron convirtiéndose en déspotas. Y los ilustrados que aparecieron, ahora miren aquí, los ilustrados que aparecieron en el siglo XVIII, que eran unos intelectuales filósofos, cuestionaron eso. Dijeron, no debemos permitir que el rey concentre todos los poderes del Estado, porque cuando lo hacen, terminan abusando del poder que tienen. Entonces, lo que debe existir es una separación de poderes. El poder no debe estar en una sola persona, debe estar distribuido en varias instituciones y personas. Y esas personas se deben fiscalizar, ¿ya? Debe haber equilibrio de poderes. Ningún poder debe estar por encima de otro. Debe haber equilibrio, de separación y equilibrio. Y esos tres poderes, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial, se deben fiscalizar. Así las cosas van a funcionar bien. ¿Sabes quién propuso eso por primera vez? Lo propuso John Locke, un filósofo inglés. Escribió ensayo sobre el gobierno civil. John Locke fue un inglés. Y luego, ¿sabes quién lo repitió? Un ilustrado francés llamado Montesquieu, o le decían Montesquieu, barón de Montesquieu. Escribió El espíritu de las leyes. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, el antiguo régimen es una época en la historia de Europa donde predominó las monarquías absolutistas, donde predominó la economía mercantilista. Y aquí en mercantilismo voy a explicarte rápido, ¿ya? Porque veo que el tiempo pasa pero volando. El mercantilismo era un tipo de economía, ¿ya? Era una economía donde las actividades económicas eran controladas por el Estado, es decir, por el rey. Y el rey muchas veces, al controlar la economía, terminaba favoreciendo a ciertas compañías o empresas que tenían, claro, un trato previo o vínculo o negociado con el rey. Eso es mercantilismo, donde el Estado interviene directamente en la actividad económica. Y así se creaban monopolios. Y los monopolios es todo lo contrario a una economía abierta de mercado, una economía de libre mercado. Eso no existía en el antiguo régimen. Entonces, la economía mercantilista era la que predominó en esa época, el antiguo régimen, ¿no? Una economía mercantilista donde el rey controla la economía, favorece a algunas cuantas empresas o compañías y perjudica al resto de la población. Imagínate, si tú eras un pequeño o mediano empresario que quería abastecer de, imagínate ya, uniformes para los soldados del ejército de tu país, pues no podías, no tenías alternativa.
¿Por qué? Porque el rey ya tenía ya a quién asignar eso. Y tú decías, pucha, o sea que nunca voy a poder hacer grandes negocios, por más que mi tela, mi producto sea de buena calidad, por más que tenga el mejor precio y presupuesto, no ibas a poder. ¿Ves? No había concursos, no habían licitaciones en esa época, ¿no? Y simplemente el rey escogía a alguien y listo, ya está. ¿Ves? Esa es la economía mercantilista. La sociedad de tipo estamental. ¿Qué cosa era la sociedad de tipo estamental en el antiguo régimen? Mira que ya te hablé de política, ya te estoy hablando ahora de economía. Ahora entremos a la cuestión social. En el antiguo régimen, la sociedad era distinta a la de ahora. La sociedad moderna que existe hoy en países de Europa como los de América es una sociedad libre, abierta, igualitaria. Igualitaria en cuanto a leyes. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos deberes y derechos. ¿Me entienden? Por más que seas el hombre más rico del Perú o el hombre más pobre del Perú, tú tienes los mismos derechos que el resto de la población. Tenemos los mismos derechos. El hombre más pobre igual vota y su voto vale igual que el voto del más rico en una elección presidencial. El hombre más rico del Perú, por ser el más rico, pues su voto no vale más pues que el voto del pobre. Entonces ahí te vas a dar cuenta, o sea que tenemos los mismos derechos. Sí, tenemos los mismos derechos. Cosa que no ocurría, miren, en el antiguo régimen. Pero así como te estoy explicando de que en la actualidad todos tenemos los mismos derechos, también tenemos los mismos deberes. El hombre más rico del Perú paga impuestos en proporción a su riqueza y su fortuna. El hombre, de repente, con escasos recursos, ¿ya? Y que trabaja, también paga impuestos, pero también paga impuestos de acuerdo a sus propiedades y sus ingresos. Por ejemplo, yo no voy a pagar pues la misma cantidad de impuestos que paga Dionisio Romero, que es el dueño del banco de crédito. El hombre es multimillonario, o lo que paga pues César Acuña, si es que lo paga, claro, ¿no? Yo creo que sí, esperemos, ¿no? Porque el hombre tiene cantidad de propiedades, ingresos, pero igual pagamos, ¿no? ¿Ves? La pregunta es, profe, ¿y cómo era la sociedad estamental del antiguo régimen? La sociedad de tipo estamental se caracterizaba básicamente, ¿sabes por qué? Por las diferencias, es decir, los privilegios que tenían algunos y otros no. Acuérdate que la sociedad estamental era aquella sociedad que Europa arrastraba desde la época feudal. La sociedad estamental estaba integrada por 3 grupos. ¿Se acuerdan? ¿Me podrías decir qué grupos? ¿Qué estamentos? Vamos. Vamos, jóvenes, rápido, rápido, porque el tiempo pasa volando. ¿Cuáles eran esos 3 estamentos? El clero, Sí, la clero, nobleza, el, la nobleza claro, y y el tercero, ¿te acuerdas? Sí, la está bien. burguesía. La burguesía sí, pero la burguesía formaba parte de un grupo heterogéneo, porque estaba conformado por diversos grupos. Era clero, primer estado, nobleza, segundo estado, y luego estaba el tercer estado, que era el estado llano, que lo conocían como el resto o el pueblo. Y dentro de ese estado llano, que era el tercero, estaba la burguesía, estaban los jornaleros, estaban los artesanos, estaban los campesinos. Por eso digo que era un grupo heterogéneo. Heterogéneo, diversos grupos. ¿Ves? Y ahí estaba la burguesía. ¿Me entienden? Entonces, la pregunta es, profe, un ratito, ¿y cuál era la característica de esta sociedad? ¿Solo que estaba integrado por 3 grupos nada más? Sí, pero los 2 primeros, clero y nobleza, tenían privilegios. Las leyes para ellos
los favorecía, pero para el tercer estado los perjudicaba. Porque resulta que en esa época los que tenían que pagar la mayor cantidad de tributos e impuestos, o sea, todo el peso de la tributación recaía en el tercer estado. La pregunta es, ¿el clero y la nobleza pagaban? Y hay que corregir un error que se comete muchas veces, ¿ya? Dicen, no, ellos no pagaban. Sí pagaban, jóvenes. Sí pagaban. Pagaban poco o pagaban cuando querían, pero pagaban. ¿Me entienden? Y esa era la diferencia. Mientras que algunos tenían la opción, como el clero y la nobleza, de pagar alguno que otro impuestos que se les daba la gana, el tercer estado tenía que pagar impuestos sí o sí. Y toda la carga tributaria recaía en ese grupo. Ahí tienes una diferencia, ¿no? Hoy en día no, pues hoy en día todos tenemos que pagar impuestos por igual. Te guste o no te guste, tenemos que pagar. Todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué derechos tenían, por ejemplo, en aquella época, y con esto termino, ya del antiguo régimen, porque veo que ya es la 1 y 10, mira, ¿qué derechos tenían en aquella época el clero y la nobleza? Por ejemplo, ellos podían acceder a los cargos más importantes del Estado francés, por ejemplo, ¿no? Imagínate, tú del tercer estado, decía, pucha, quiero estudiar derecho, ¿no? Ciencias políticas, quiero hacer vida política, quiero ser ministro, ¿no? O llegar a la presidencia. Oye, un ratito, ubícate, estás en el estado estamental, sociedad estamental. ¿Dónde has nacido? ¿En el tercer estado? Ya, pues listo, ahí te quedas. No tienes forma de ascender socialmente ni políticamente hablando. Esos cargos no están hechos para ti, están hechos para la nobleza y para la iglesia, el clero. ¿Te das cuenta? Ese tipo de sociedad era el estamental. Otra, por ejemplo, ¿no? Nacías en el tercer estado y decías, pucha, terminando el colegio, quiero, eh, quiero matricularme en las Fuerzas Armadas, quiero ser un gran general, o quiero llegar a ser almirante como Grau, quiero dirigir las Fuerzas Armadas, ¿no? Oye, un ratito, ubícate, estás en la sociedad estamental. En la sociedad estamental, los cargos más altos del ejército y las Fuerzas Armadas están reservados para la nobleza, la aristocracia, y no para la gente que forma parte del tercer estado. Eso es sociedad estamental. ¿Te das cuenta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Quedó claro entonces qué cosa era el antiguo régimen? ¿Sí? Para pasar al tema de la ilustración y de ahí ya para Revolución Francesa. Bueno, parece Sí, que ninguna profesor. pregunta, ¿no? Pero ¿quedó claro al menos? Ahí algún. Ya, listo. Entonces, fíjate cómo vivían los europeos durante el antiguo régimen, ¿no? Si nacías en el estado llano, piña, pues, ¿no? Tenías que aguantar todo, ¿no? Lo que podía venir en tu contra. Si nacías dentro de la nobleza, pues, ¿no? Bien por ti. Y el clero. Bueno, ¿cuándo empieza a cambiar todo esto? ¿Cuándo es que se produjo el cambio? Ya te dije con la Revolución Francesa. La Revolución rompe con el antiguo régimen, es una ruptura. Ahora te das cuenta por qué la Revolución Francesa marcó el final de la Edad Moderna. Ahora más o menos ya entiendes, oye, ¿por qué escogieron la Revolución Francesa para poner fin a la Edad Moderna? Ah, es que pusieron fin al antiguo régimen. Entonces, política absolutista, esa economía mercantilista, esa sociedad de tipo estamental, ¿no? Eso llegó a su fin con la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, los que llevaron a cabo la revolución, como Robespierre, Danton, Marat, esos revolucionarios franceses, ¿ya? Sobre todo creo que el más conocido es Robespierre, ¿ya? Estos franceses estuvieron inspirados en las ideas de la Ilustración. ¿Qué cosa fue la Ilustración? Entonces, ¿no? Nos preguntaríamos.
fue un movimiento de intelectuales y filósofos. Ustedes dirán, entonces era igual al humanismo. Bueno, si hablamos como movimiento de intelectuales y filósofos, sí, eran como el humanismo, pero aquí viene, mira, la palabrita que tengo que siempre emplear para que no confundas ya. Pero no era lo mismo por varias razones. La primera es que estos ilustrados que eran intelectuales y eran filósofos pertenecen a otros tiempos, pertenecen al siglo XVIII. El humanismo y el renacimiento estaba integrado por intelectuales del siglo XV y XVI. Entonces, ahí hay unos 200 o 300 años de diferencia. O sea, un hombre del siglo XVIII no va a tener el mismo pensamiento que el hombre del siglo XVI. Es como que yo te diga, oye, a ver, estamos en el siglo XXI. Han transcurrido exactamente 202 años de la independencia. ¿Tú crees que José de San Martín, Hipólito Unanue, José de la Riva Agüero, hombres de esa época, tenían la misma forma de pensar que nosotros, que vivimos en el siglo XXI, ¿ya? Que disfrutamos de la tecnología, del internet, que tenemos acceso a la información, la ciencia avanzado, ¿no? Las ciencias en todo aspecto, ¿ya? Matemáticas, biológicas, astronómicas. ¿Tú crees que ahora tenemos la misma forma de pensar que esos hombres? No, cambian. Lo mismo sucede con los ilustrados y los humanistas. Los humanistas criticaban el teocentrismo de la Edad Media. Entonces la pregunta es, ¿y los ilustrados qué cosa criticaban? ¿Qué cuestionaban? ¿Qué querían cambiar? Querían acabar con el antiguo régimen. Los ilustrados estaban en contra del absolutismo, estaban en contra de la economía mercantilista, estaban en contra de la sociedad estamental. ¿Ves? Eso es la ilustración. Son unos intelectuales y filósofos que tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de plantear y ver la política, tienen otra de ver la economía, tienen otra propuesta acerca de una sociedad moderna, cómo tiene que ser la sociedad moderna. Te menciono, por ejemplo, a ver, algunos de ellos, ¿ya? A ver, vamos a hablar del antiguo régimen, ya lo hablé, ¿no es cierto? Ya mencioné, ya expliqué un poco, ¿ya? Vamos directamente, aquí mira, aquí, siglo de las luces, la ilustración, ¿les parece? Ya estamos entrando al segundo tema y terminamos con la Revolución Francesa, claro, ¿no? ¿Qué cosa eran los ilustrados? ¿Qué cosa fue la ilustración? Para empezar, la ilustración es un movimiento de intelectuales, ¿ya? Y de filósofos, pero que no aparecieron en Italia. Los ilustrados, ¿sabes dónde aparecieron por primera vez? No en Italia, los humanistas y renacentistas sí eran en Italia, aparecieron ahí por primera vez, ¿no? Estos ilustrados, como se hacían llamar, ¿dónde crees que aparecieron? Por primera vez. Y luego se difundió por toda Europa, igual que el Renacimiento. ¿Sabes cuál fue la cuna de los ilustrados? ¿Dónde aparecieron los primeros ilustrados? En Francia. Inglaterra y Francia. Ahí aparecen. Primero en Inglaterra y luego se difunde por todo Francia. Y de Francia se propagó por toda Europa. Pero acuérdate, Inglaterra, Francia. ¿Sabes quién fue ese filósofo intelectual considerado como el padre de las nuevas ideas? O como algunos lo llaman, el padre de la ilustración. Así como hubo un padre del humanismo en Erasmo de Róterdam, ya en la ilustración también mencionan a un intelectual. El padre de las nuevas ideas apareció en Inglaterra y se le llama o llamó John Locke.
Él es el padre de las nuevas ideas, John Locke, acuérdate. Aquí está, mira. Bases del pensamiento ilustrado. ¿Se ve, jóvenes, la diapositiva que estoy mostrando? ¿Sí? Dice bases del pensamiento ilustrado, empirismo y racionalismo. Y ahí aparece el nombre de John Locke y René Descartes, o Descartes. Vamos, por favor, confirmen si se puede ver para Sí, resolver el profesor. asunto. Sí se ve, ya. Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Miren, el padre de la ilustración, por decirlo así, es John Locke. Él no pertenece al siglo XVIII, pertenece al siglo XVII. Pues te cuento así rápido. ¿Te acuerdas que yo te había comentado de que los humanistas y los renacentistas se inspiraron en los hombres sabios de la antigua Grecia y Roma? Ya, pues te comento, los ilustrados también se van a inspirar, pero no en los griegos y en los romanos. Se van a inspirar en los empiristas y racionalistas. ¿Quién es el que inicia el empirismo? Hay varios, ¿no? Bacon, John Locke, ¿no es cierto? Y uno de los principales representantes del racionalismo francés es René Descartes. Ellos aparecen en el siglo XVII. Acuérdate que la ilustración apareció en el siglo XVIII. ¿Ves? Ya. ¿Qué es lo que dice John Locke? John Locke dice lo siguiente. El conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la experiencia. De ahí viene el término empirismo, de experiencia. Según René Descartes, los conocimientos se adquieren a través de la razón. Hay que tener un pensamiento lógico, racional. ¿Sabes por qué ellos hablaban de adquirir un conocimiento? Dice, para que la humanidad pueda progresar, para que la humanidad avance, progrese, se tiene que adquirir conocimientos, pero conocimientos válidos, porque los conocimientos que tenemos hasta la fecha, hasta el siglo XVII, según René Descartes y John Locke, eran conocimientos difundidos por la iglesia, que hacían creer que todos los conocimientos y toda la verdad está en la Biblia. Y no es así. ¿Me entienden? No es así. Ellos decían, el conocimiento se adquiere a través del uso de la razón. John Locke decía a través de la experiencia. ¿Ya? El conocimiento Profesor, se trabó. nos va a conducir al progreso. Y el objetivo es alcanzar su felicidad. Profesor, está Y la trabado, disculpe.
Jóvenes, me parece que tuve inconvenientes con la señal, si no me equivoco, porque aquí observé que se había ido la señal. Esto es cierto, ¿no? Para poder compartir nuevamente mi diapositiva y un poco repetir lo que estaba explicando, ¿ya? Sí, Hola, hola. profesor. Se le oía trabado. Sí, sí, creo que hace un minuto, creo, ¿no? Se me fue la señal. Ya, jóvenes, miren, para avanzar un poco ya con el tema, aquí no me quiero detener mucho, pero espero que se pueda ver la diapositiva. Sí se ve, ¿no? Estoy tratando de presentar nuevamente la diapositiva porque se me había ido la señal, creo que por un minuto. Y a ver, estoy tratando. Uy, se me. Sí, profe, ya Ok. se ve. Ya se ve, ¿no? La diapositiva. Sí, pero aquí yo lo veo un poco A ver. Ya. Sí, a la 1:22, mira, César escribió, no se le escucha. Sí, ya estaba perdiendo la señal ya. Miren, mientras se va aclarando un poco aquí mi diapositiva, porque no sé si ustedes la pueden ver, pero yo no puedo. Ahora sí. A ver, ahora sí puedo recién ver la diapositiva que estoy mostrando. Jóvenes, les estaba comentando lo siguiente y ya para... La diapositiva desapareció. Voy a tener que... A ver qué pasó aquí. A ver. Ya está. Bueno, estoy tratando de colocar aquí, compartir mis diapositivas. Mientras estoy, a ver, intentando aquí compartir mis diapositivas, yo continúo con la explicación, ¿les parece? Bueno, primero que lo que tienen que recordar es que la ilustración como un movimiento de intelectuales y filósofos apareció en Francia, en Inglaterra, ¿no? Y luego en Francia, ¿no? Y otra cosa que tienen que recordar es que los ilustrados, que eran unos intelectuales que criticaban el antiguo régimen, se inspiraron ya en aquellos intelectuales, científicos y filósofos del siglo XVII, ¿no? Filósofos como John Locke, por ejemplo, que fue el representante del empirismo, o filósofos como René Descartes o Descartes, que fue un representante del racionalismo francés, ¿ya? Miren, aquí estoy presentando la diapositiva, espero que se pueda ver, ¿ya? Un ratito, por favor, aquí. Creo que es la diapositiva número 18. No, voy a tener que retroceder un poco. Aquí está. Esto. Jóvenes, ¿se ve la diapositiva? Ahora sí la estoy compartiendo. Espero que me confirmen, porfa, si se puede ver A, la diapositiva y si se me escucha bien. a ¿Sí? mí no me sale, profesor. Ah, ya, no sale la diapositiva, ¿no? Bueno, a ver, voy a... Sí, y parece que no sale la diapositiva. Estoy tratando de compartirla, pero no sé qué pasa. Bueno, mientras voy compartiendo la diapositiva, les estaba comentando de que tienen que considerar que los ilustrados se inspiraron y se dejaron influenciar por los empiristas y los racionalistas que aparecieron en el siglo XVII, un siglo anterior, ¿no? Al XVIII, ¿no? Ya se ve, profesor. Ahora sí, ya se ve, gracias. Entonces, estos dos hombres, tanto Locke como Descartes, van a ser por decirlo así, los precursores, ¿no? Es algo así como que los que van a influenciar en los ilustrados, ¿no? Porque tanto René Descartes como John Locke, sobre todo Descartes, decían que la razón es la que nos va a guiar al conocimiento, y el conocimiento es sinónimo de progreso. Y el progreso de la humanidad significa la felicidad del ser humano, y eso es por la cual está aquí en este mundo el ser humano, ¿no? Buscar su felicidad, ¿no? Bueno, ahora hablemos de este personaje, ¿ya? Montesquieu. Montesquieu es un representante de la Ilustración. Él escribió el libro
o el ensayo político titulado El espíritu de las leyes. ¿Y por qué es importante el espíritu de las leyes de Montesquieu? Porque él planteó la necesidad de separar los poderes del Estado y así evitar la tiranía, evitar evitar el absolutismo de los reyes. Un rey que concentra todos los poderes irremediablemente se va a convertir en un déspota. Pero para poder evitar eso, para evitar el despotismo y la tiranía de los reyes, es necesario restarle poder al rey. Es decir, no hay que desaparecer al rey, sino hay que quitarle y restarle poder. El rey solo debe quedarse con la administración del poder ejecutivo. El poder legislativo, es decir, la capacidad de redactar leyes, tiene que estar en manos del Parlamento. Y la administración de justicia también tiene que estar en manos de otro poder o de otra institución. Tiene que estar en manos de personas, ¿no? O magistrados, jueces y fiscales que administren ese poder, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de Montesquieu. Montesquieu propuso la separación de poderes, pero no fue el primero. Uno de los primeros en proponer la separación de poderes fue el inglés John Locke. Entonces, lo único que hace Montesquieu es repetir y replantear lo que John Locke ya había dicho el siglo anterior. Otro personaje importante en la ilustración francesa es Jacques Rousseau. Jacques Rousseau escribió el contrato social. Y en ese libro, el contrato social, Rousseau planteó lo siguiente. Rousseau planteó de que el poder del monarca no viene de Dios, ¿ya? Porque en esa época también habían monarcas que creían pues en el providencialismo. ¿Qué cosa era el providencialismo? Creer que los reyes han sido elegidos y nombrados y puestos en el trono por voluntad divina. Y por lo tanto los monarcas absolutistas solo le tenían que rendir cuentas a Dios y no al pueblo. En cambio, Jacques Rousseau, que era un intelectual, un filósofo ilustrado francés, al escribir el contrato social dijo, el poder del rey no tiene un origen divino. El poder del rey tiene sus orígenes en el pueblo. Es el pueblo quien ha renunciado a parte de sus derechos para delegárselos al rey, con la finalidad de que el rey utilice ese poder para poder mantener el orden y la paz. ¿Me entienden? Entonces, según Rousseau, el rey tiene que rendirle cuentas a la población, tiene que velar por el bienestar de la población, se debe al pueblo. ¿Me entienden? De ahí se habla de la soberanía popular. La soberanía, el pueblo es soberano por voluntad popular y no por la voluntad del rey. El rey ha sido puesto ahí por la voluntad popular. Y hasta cierto punto tiene sentido lo que propuso Jacques Rousseau, porque hoy en día diríamos, oye, los presidentes de la república de este país tienen poder, sí, tienen poder, ¿por qué? Por la voluntad popular, porque el pueblo elige a los presidentes, ¿ya? Te guste o no te guste el presidente o la presidenta que tenemos, pues tienes que aceptarlo porque es la voluntad del pueblo, o al menos de la mayoría, no será de todos, pero de la mayoría. Porque en una democracia lo que prima es la mayoría. Claro, estarás o no estarás de acuerdo, pero eso es lo que se reconoce, ¿no? En las democracias modernas, ¿ya? Entonces, eso es lo que planteó Jacques Rousseau en su contrato social, ¿no? El poder de las autoridades políticas como el rey radica en el pueblo. Y por lo tanto el rey se debe a su pueblo, tiene que rendirle cuentas al pueblo, ¿no? Las autoridades políticas siempre tienen que rendirle cuenta de sus actos al pueblo. El día de mañana, Dina Boluarte, la presidenta del Perú, le va a rendir cuentas al pueblo peruano.
en su famoso mensaje a la nación, desde el Congreso. ¿Ves? Ahí tienes, ¿no? Lo planteado por Rousseau. Las autoridades se deben al pueblo y deben rendirle cuentas al pueblo. Otro personaje, ya que Rousseau por si acaso no era francés, me estaba ahí equivocando, era suizo. Ya había nacido en Ginebra, ¿no? Ginebra en la actualidad es Suiza, ¿no? Y luego tienes a Voltaire, Voltaire o Voltaire, como quieras llamarlo, sí era francés, y él escribió un ensayo político titulado Carta a los ingleses, también conocido como Cartas filosóficas. Y era un ensayo donde Voltaire trataba de exaltar y admirar muchísimo la política inglesa. Acuérdate que Inglaterra ya funcionaba en esa época como una monarquía constitucional. Te lo había dicho al inicio de clase. Y acuérdate que Voltaire, al igual que Montesquieu, radicaron muchos años en Inglaterra. Y ellos fueron testigos, ¿no?, de la política y las instituciones inglesas. Ahí en Inglaterra, en esa época, a los reyes ya se le había puesto freno, límites a su poder a través, ¿no?, de una carta ya sea constitución o a través del parlamento, cosa que no tenía Francia. Por eso es que Voltaire, en sus cartas filosóficas, trata de hacer una alegoría, una alabanza, ¿no?, una admiración al gobierno parlamentario inglés y lo compara con el gobierno francés, donde se tenía a un monarca absolutista, un déspota como Luis XV, ¿ya? Entonces, por eso es que Voltaire, precisamente por ser un intelectual, periodista, ¿no?, crítico del gobierno borbónico de los franceses, fue pues enviado a prisión, ¿no?, en más de una ocasión. Bueno, ahí lo tienes, jóvenes, mire. Tienes a Voltaire, tienes a Rousseau, tienes a Montesquieu, y ahora vamos a mencionar la enciclopedia. ¿Qué cosa fue la enciclopedia? Ya para terminar con la ilustración. Jóvenes, la enciclopedia fue un trabajo editorial que tenía como objetivo principal difundir los conocimientos de estos ilustrados que habían adquirido, ¿no? Acuérdate que estos ilustrados critican el absolutismo y proponen la instauración de una monarquía parlamentaria o constitucional. Estos ilustrados en materia económica critican el mercantilismo, por ejemplo, Adam Smith. Adam Smith también era un ilustrado. Adam Smith, pero sobre todo destacó en materia económica. Adam Smith escribió un libro clásico, ¿no?, La riqueza de las naciones, donde planteó su teoría de que la riqueza de un país radica en el trabajo, en la producción. Mientras más produzca un país, la gente de un país, más rico es ese país. Pero para poder aumentar la producción, se requiere de establecer una economía de libre mercado, que no haya trabas al emprendimiento. Una persona puede dedicarse a cualquier actividad económica o a cualquier profesión u oficio. ¿Me entienden? El Estado no debe intervenir en las actividades económicas. Lo único que tiene que hacer el Estado, según Adam Smith, es velar por el orden y la seguridad y la paz. Solo eso tiene que hacer el Estado. Si le brinda seguridad, paz y sobre todo garantiza la propiedad privada, entonces la gente va a trabajar y va a producir lo necesario para convertir a ese país en un país próspero. Pero si el Estado interviene en la economía, malogra todo, pues, ¿no?, favoreciendo unos cuantos y perjudica al resto. ¿Me entienden? Y eso prácticamente acaba con el emprendimiento de las personas, ¿no? Bueno, entonces todos esos conocimientos se supone que van a ser, digamos, resumidos en la enciclopedia. El nombre verdadero de este trabajo editorial era Diccionario Razonado de las Ciencias, Artes y Oficios, más conocido como la enciclopedia, ¿no?
Acuérdate que estos ilustrados, ¿ya? Diderot y D'Alembert fueron los que se van a encargar de la edición de esta enciclopedia, eran los editores. Ellos, estos como ilustrados, tenían la idea de que el conocimiento no solo se debe adquirir, no solo hay que buscar el conocimiento, sino que también hay que difundirlo. ¿Me entiendes? Si no se difunde el conocimiento, la humanidad no va a progresar. Hay que difundir el conocimiento. Por eso se crearon revistas, por eso se crearon asociaciones, ¿no? De intelectuales, ¿no? Sociedades de intelectuales. Van a publicar en revistas temas de diversa índole, de política, de economía, de geografía, de poesía, de filosofía, de todo. La enciclopedia tuvo tanto éxito que llegó incluso a América. Y cuando llegó al Perú, hubo intelectuales peruanos que trataban de imitar a los filósofos de la Ilustración, ¿no? Fundaron revistas. ¿Sabes quién fue uno de los grandes intelectuales influenciados por la filosofía ilustrada y que participó en la publicación de varias revistas y que fue ministro de Economía, trabajó para el virrey, para José de San Martín, para Bolívar, y fue un digno representante del Mercurio peruano? ¿Saben de qué personaje es? Correcto, Hipólito Unanue. ¿Ves? Para que veas que la Ilustración tuvo influencia en América a través de la enciclopedia. En esa época pues no había WhatsApp, no había internet, no había Face, ¿no? No, la única forma era el trabajo editorial, la imprenta. Y a través de la imprenta, revistas o trabajos editoriales como la enciclopedia. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces la enciclopedia es un trabajo de los ilustrados. También están los déspotas ilustrados, que eran aquellos reyes de Europa que se emocionaron con las propuestas de los ilustrados, ¿ya? Porque los ilustrados tenían diversas propuestas en cuanto a fiscalidad, economía, educación, religión, justicia. Querían cambiarlo todo. Pero ¿por qué se les llamó déspotas ilustrados? Porque estos monarcas como Federico, José y Catalina, si bien es cierto, querían, escuchen bien, querían aplicar las propuestas de los ilustrados para modernizar y para hacer prósperas sus reinos, pero en el ámbito político no pretendían emplear ninguna reforma. Ellos querían seguir concentrando el poder. No querían un parlamento que lo fiscalizara. No querían una constitución que los limitara. No querían eso. De ahí viene su frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Algo así como que todas las reformas que pretendemos hacer va a ser para favorecer al pueblo. Pero no pretendemos contar con el pueblo al momento de gobernar. De ahí viene la frase, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es una típica frase de los déspotas ilustrados. Seguían siendo déspotas, pero recogían algunas ideas que les convenía de los ilustrados. ¿Te das cuenta? Bueno, y jóvenes, y ya para terminar, con esto solo unos 10 minutitos nada más, lo de la Revolución Francesa. Jóvenes, la Revolución Francesa, para empezar, estuvo dirigida por la burguesía, la clase media, el Estado llano. La burguesía tenía como objetivo principal, ¿saben cuál era el objetivo principal de la burguesía? Derribar y acabar con el antiguo régimen. Es decir, querían acabar con el absolutismo. Profesor, disculpe, Dime, pero es que, te escucho. pero en este caso la burguesía estaría compuesto solamente de personas minoritarias o también estaban los nobles, así, ves que,
porque sí abarcaba todo eso, ¿no? Los que, A ver, básicamente los que ya, vendían, te ¿no? respondo, te respondo. Básicamente, no solo los que vendían. Había una burguesía comercial y había una burguesía académica. Es decir, burgués no solo era el que se dedicaba a las finanzas y al comercio. Burgués también era aquella persona que vivía de su profesión. En aquella época, médicos, ¿ya? Abogados, filósofos, maestros, esos eran los de la clase media, burgueses. ¿Me entienden? Burgueses, había una burguesía comercial y había una burguesía académica, clase media. ¿Qué tenían en común? Ah, es que no tenían privilegios, pues, pero económicamente sí estaban bien solventados. Ellos, los burgueses, pertenecían a un grupo llamado Estado Llano, que también estaba integrado por sectores populares. Profesor, disculpe, pero es que esas personas que vivían de sí mismos, o sea, Y trabajaban para sí mismos, eh, eran los... Profesor, se trabó. la situación económica. Profesor, disculpe, se está trabando. Se lo escucha entrecortado, profesor. Y campesinos era distinto Profesor, me parece que está entrecortado. ¿No se le escucha bien? Mm, Como que se está perdiendo la señal, ¿o me parece, jóvenes? Sí, profesora. Sí, ¿no, profesor? Profesor, ¿y si apaga su cámara de repente pueda retomar? Profesor, ¿nos escucha? Hola.
Coordinadora, creo que el profesor se congeló, o sea, se le congeló la cámara y el audio. En el audio, ¿no? Ya voy a tratar de llamarle a su teléfono un rato. Chicos, se le había ido el internet, profesor, ya se está uniendo. Denle, dice, por favor, 2 minutos. Hola. Ya, jóvenes, mientras se une el profesor de la Torre, para recordar lo que ya les había informado, que las clases de aritmética, razonamiento matemático y trigonometría se van a realizar la próxima semana. O sea, el tema 10 se van a realizar en su horario de los profesores.
para que ustedes puedan tenerlo todo al día. Ok, y también estoy notificando a los profesores que no han terminado de subir su material. Ok, Ok, profesora. gracias por responder, Milciades. A usted, profesora.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por error le hemos llamado a usted, profesor. Estamos tratando de contactar al profesor Marco Latorre. Disculpe. Ok, me retiro entonces. Continúen Sí, nomás, por chicos. favor. Gracias. Jóvenes, esperemos un poquito más. A ver, profesor. Ahora sí, me
Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profesor. Miren, jóvenes, disculpen los iconos. A ver. Estoy compartiendo ahí pantalla de las preguntas y ya están ya resueltas. Para su examen tengo entendido que no va a entrar el tema de la revolución francesa. Estoy escuchando mi propio audio. A ver, es incómodo. Jóvenes, el tema de la revolución francesa no va a entrar. Va a entrar el antiguo régimen y la ilustración. Y creo que justo hemos desarrollado el antiguo régimen y la ilustración. La revolución francesa lo vamos a desarrollar la próxima semana. Así está programado. Y aquí solo quería mostrarle las preguntas de el material que tenemos que resolver siempre, ¿no? A ver, aquí las preguntas son estas. Las respuestas. La respuesta a la pregunta número 1 es la letra A. La respuesta a la pregunta número 2 es la letra B. La 3 es la A. La 4 también es la letra A. La número 5 es la B. La número 6 es la C. La número 7 es la B. La número 8 es la E. La número 9 es la D. Dedo. La número 10 es la B de Bolivia. La número 11 es la D. D de dedo. La número 12 es la C de casa. La 13 también es C de casa. La 14 es la D de dedo. La 15 es dedo. La 16 es avión. La 17 es casa. La 18 es beso. La 19 es beso. Y la 20 es C de casa. Jóvenes, yo voy a colgar las diapositivas en el archivo para que ustedes la puedan revisar y estudiar. Y bueno, disculpen los inconvenientes, pero creo que hemos logrado al menos explicar los dos primeros temas que yo creo que sí van a entrar en el examen. Lo de la Revolución Francesa, como les había comentado, está programado para la unidad 11. Y la unidad 11 ya entra en el tercer bloque. Pero igual te voy a enviar las diapositivas para que tú puedas revisarlo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Disculpen por los inconvenientes una vez más. Felices fiestas y nos vemos la próxima semana. La próxima semana voy a tocar todo lo relacionado a la Revolución Francesa. Para aquellos que todavía están pensando, creyendo que va a entrar en el examen, voy a yo explicar eso. Nos vemos, cuídense bastante, un abrazo. Ya, profesor, cuídese, Profesor. muchas gracias. Gracias. Ya, profesor, muchas Ok, gracias. profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos, mi Santa María. Gracias. Ok, gracias, profesor. Felices fiestas a todos. Y bueno, ya el profesor ha informado de que va a dejar el material y bueno, estamos en contacto. Por si acaso, nuevamente, chicos, los profesores que tienen en pendiente sus temas los van a estar desarrollando la próxima semana, el tema 10. ¿Ok? Chicos, un fuerte abrazo y también, como ya les comenté, estoy notificando a los profesores que faltan subir su material. Buenas tardes. Chao, profesora, cuídese, muchas gracias.
Gracias, licenciada. Chao, coordinador. Hasta luego. Gracias. Felices fiestas, chicas. Orgullosos de ser peruanos. Vamos.